24, Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mientras estábamos en el culto, creo que todos se dieron cuenta que el culto rondó alrededor de esto, ¿no? Ni Diego sabía qué iba a ser el mensaje de esta noche. Pero son textos que no los vamos a poder quitar nunca de las Escrituras, como aquel texto que dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Siempre va a ocurrir y ese texto no lo podemos sacar, y si queremos que haya un ejército no lo va a haber, porque está ahí ese texto. Dice que el amor de muchos se enfriará, y es verdad que el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos, y creo que es algo que la Iglesia, y en particular, sobre todo en particular, cada uno tiene que prestarle suma atención a esto. Ya no solamente como Iglesia lo tenemos que tener anunciado y sabiendo que es bien bíblico, sino que cada uno de ustedes, de nosotros, lo tiene que tener muy, pero muy sellado en su corazón. Si podés no lo grabes, Mabel, así después yo lo paso en general. Ahí está. Bueno. Pero que esté muy sellado en nuestro corazón, que el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. No lo puedo quitar de las Escrituras. Y no puedo hacer nada con esto. No puedo. Solo inculcártelo y decir: cuidado, que en los últimos tiempos el amor se enfriará. Dice: se levantarán hasta falsos profetas, falsos ministerios. Nos ha pasado ahora, recientemente. Escuche qué cuidado que hay que tener. Una hermana en una situación compleja con un hijo, el hijo detenido en un lugar determinado, y se acercó a alguien, un ministerio, y le dio una palabra y le dijo: en estas fiestas tu hijo estará en tu mesa, comiendo en tu mesa, lejos de la prisión. Por supuesto, llegaron las fechas, su hijo quedó
en prisión. ¿Por qué? ¿Por qué no tuvo cumplimiento esa palabra? Porque no fue una palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene cumplimiento, si no, no fue una palabra de Dios. Está eso que hay que soltar palabra. Suelte palabra de bendición. Vas a hacer esto, vas a hacer aquello, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a dar, y Dios te va a multiplicar. Suelte palabra. Eso no es bíblico, hermano. No hay que soltar palabra alocadamente como quien da golpes en el aire. No es bíblico. Está lejos de la realidad. Habla de pestes, habla de terremotos, habla de guerras, habla de muertes, habla de tribulación. Pero sobre todo, que es lo que quiero compartir con vos, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y va a depender de vos. No puedo hacer nada. Solo anunciarte qué es lo que dicen las Escrituras. Que se enfriará. Dice, a causa de la maldad. Hermano, no te enfoques en ningún hermano, no te enfoques en ningún hombre, enfócate en el Señor. Escuchá los mensajes, hacelos tuyos, la palabra de Dios, hacela tuya. No estés escuchando un sonido de trompeta extraño, porque lo único que te va a hacer daño a vos mismo. No hablo ya como iglesia, sino hablo en forma individual. Es como cuando uno tiene fiebre en la casa y usted no le pone el termómetro a todos, no, le pone el termómetro para ver la temperatura que tiene el que tiene fiebre. Bueno, cada uno tiene que medir la temperatura. ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo está mi comunión con el Señor? ¿Cómo estoy con la palabra de Dios? ¿Cómo estoy con la iglesia? ¿Estoy apático? ¿No estoy apático? Hoy, Diego, mientras dirigía, hablaba de la tibieza. Y no puedo estar ni... Si estoy frío, bueno, estoy frío, algo tengo que hacer. Estoy caliente en el Señor, buenísimo. Ahora si estoy tibio, es algo que tengo que rever. Y si estoy frío, ni qué hablar. Pero hay algo que tiene que reactivarse para que no desaparezca. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nadie sabe el día y la hora que el Señor vendrá, pero que el Señor vendrá, no lo dude. No le estoy dando una fecha porque si les dijera una fecha estaría cometiendo un error doctrinal, porque nadie sabe el día y la hora que el Señor vendrá, ni los ángeles, nadie. Sí, necesito que mi amor no se enfríe. Saben, hace 31 años que soy pastor. Y antes de serlo lo he escuchado muchas veces. La cantidad de veces que escuché gente que dice, no me congrego, pero tengo una comunión de linda con el Señor. Mentiras, hermano. Mentira del diablo que engaña. Quien está bien con el Señor, quien tiene comunión con el Señor, está congregado. Y es algo importante el congregarse. Cuando el libro de Hebreos dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, no lo dice porque fue algo que pasaba en ese momento. Pasaba en ese momento y pasó posteriormente cantidad de años, 2000. Que nada apague tu amor por el Señor. Ni siquiera la pérdida de un ser amado, un querido, un cónyuge, un hijo, nada me puede apartar del amor del Señor.
Podemos en un tiempo de crisis venir a los pies del Señor. ¿Sabe la cantidad de veces que he visto gente que en tiempos de crisis venían al Señor cuando el Señor solucionaba esa situación? Se olvidaban del Señor. Le pasó a los 10 leprosos. Había 10 leprosos, el Señor oró por ellos, se sanaron los 10 y se fueron todos. Y uno se le ocurrió volver y darle gracias al Señor. Y el Señor le dijo, ¿y los otros 9? Miren si no es bíblico. Miren si no es bíblico. No hay excusas. Yo puedo poner miles de excusas. Podemos hacer un libro más grande que la Biblia de excusas. Sin embargo, hay algo que tiene que reactivarse y avivarse. En Apocalipsis dice en el capítulo 2, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La iglesia de Éfeso le termina dando un mensaje muy semejante, pero ahora dice que hay alguien que está dentro de la iglesia, pero que está frío. Reconoce a los que son falsos apóstoles, trabaja arduamente, pero el amor hacia el Señor se enfrió, pero está dentro. Es decir, que me encuentro en el primer texto que leímos que uno se enfría y se aleja, y el otro que por ahí está dentro, pero está frío. Es una carrera permanente. El amor del Señor es como la relación en el matrimonio o en los jóvenes o en el noviazgo, en el matrimonio sobre todo, y lo tiene que estar alimentando en forma permanente. Si no la alimenta, en un momento se murió en una de las dos partes. Y cuando se murió, ¿con qué lo remonta? Con nada. En el Señor pasa exactamente lo mismo. Que no se enfríe. Es sin excusas. En el matrimonio puede haber miles de excusas. Hoy no tengo ganas de estar con vos. Hoy me estoy así. Hoy me pasa aquello. Hoy me pasa aquello otro. Con el Señor también. Hoy no puedo. Hoy me surgió esto. Me surgió aquello otro. Uy, me surgió.